le crean nada a los trailers de Pokémon. Ahora todo el mundo está desesperado por ver imágenes de la generación 10 o el final del ICO. Especulamos un nuevo tráiler sobre el futuro del anime, pero yo les vengo a advertir algo. Nos vienen estafando desde hace casi 30 años. Te venden escenas épicas, batallas legendarias y regresos históricos en los cines, para después borrarlo todo en la versión final de la película. ¿Se acuerdan de esta imagen épica de Ash volando en un Pidgeot en la película de Darkrai? ¡Nunca pasó! Fue todo humo, un engaño comercial para vender entradas de cine. Y hoy, desde nuestra hermosa madriguera, vamos a desenmascarar el top de las escenas eliminadas más descaradas de las 23 películas de la franquicia. Y quizás sea el candy top de las estafas más grandes en los cines de Pokémon. Ustedes lo decidieron en la última encuesta, y acá les traigo lo que pidieron. The Pokémon Company tiene la mala y pésima costumbre de animar escenas exclusivas para los primeros trailers, sobre todo en los teasers, que después borran por completo en la versión final de la película. A veces es por falta de tiempo, a veces por cambios de guión a último minuto, y a veces simplemente marketing sucio para manipularnos y vender entradas. Así de hijos de su madre pueden ser jugando con nuestros corazones contentos. Así que hoy es nuestra vendetta. Agárrense bien los calzones. Porque el número 1 de esta lista les va a doler en la nostalgia, ya que jugó muy fiero con los sentimientos de todos los que jugaron al mejor videojuego de la historia de Pokémon. Y che, hago un paréntesis acá. ¿Ustedes vieron que justo hoy el señor Yoyo sacó un top de las mejores películas? ¿O yo estoy re loca y requete recontra paranoica? ¿O este chico me lee la mente y me robó la idea de la encuesta que puse en la comunidad de la guarida? Pero ¿saben qué? Yo le voy a robar la idea de la marca de agua. En cualquier momento clavo un buen PNG en pantalla. Uno de un mate gigante en el medio de la cara de Ash. Bromeo. Acá en esta guarida estamos los más picantes del Pokéhispanomundo. Así que ¡buy acá allá, banda! Acá tienen el termómetro del humo Anipoke. Un ranking estructurado de las 23 películas, desde la más honesta hasta la estafa más descarada, para que no se dejen engañar nunca más por un tráiler de 30 segundos. Nivel 1. Las casi honestas. Arrancamos suave. Las casi honestas. En la película 22, Mewtwo contraataca Evolution fue básicamente un calco del tráiler, porque, bueno, ya nos habían estafado con la original. En la película 7, El destino de Deoxys, o El visitante de la grieta del espacio, vamos a ver cómo nos borraron a May de la acción. El tráiler la mostraba junto a Ash peleando en una batalla en doble espectacular. Y nos dejaron pagando los muy hijos de... En la peli, May se la pasa franeleando con Sid, el gorrito del Blastoise. O sea, el hermano de Fergus de la peli de Mewtwo. Mientras Ash hace equipo con Tori, un chico con síndrome de Lily que le tenía fobia a los Pokémon, el muy boludo. Nos robaron el dúo dinámico de Hoenn en acción. Ok, eso no cambiaba mucho la trama. Solo el intro en la torre batalla donde Ash y May se enfrentaban a Rafe y Sid, el enamorado de May.
Y por si fuera poco, el tráiler nos mostraba el meteorito de Deoxys cayendo en un desierto. Pero en la peli cae en el hielo. Mentirilla que hubiera sido interesante que no haya existido, ya que el desierto era más realista si se suponía que era Monte Cenizo, donde justamente era el sitio donde transitaban Ash y May en ese momento del canon de la serie, en la temporada 7, camino a Ciudad Petalia. Siguiendo con el humo de la vieja escuela, en la película 5, Héroes Pokémon Latios y Latias, o los guardianes de la capital del agua, se inventaron una catarata hermosa para el tráiler que no existe en el corte final. También presentan una versión alternativa de la resurrección de los fósiles de Kabutops y Aerodáctil, resucitando en huesos. Cuando en la peli los fósiles fueron menos temibles, apareciendo de piel, carne y ropa. Para mí, me hubiera gustado más que estos fueran fósiles flotantes resucitados como se veía en el tráiler. Ah, ¿notaron el detalle que al igual que a Lugia asociaron a los Pokémon Eon como parte del tipo agua? Además, es un dato curioso que a Misty y a May les dieron un cierre de sus personajes en 2 películas ambientadas en Italia y vinculadas con el agua. Turutú, turutú, turututú. Estoy cantando el intro de las pelis. Y hablando justo de Italia, de agua, ¿qué onda con la película 9? Esta fue Pokémon Ranger y el Templo del Mar. O para los ponjas, Pocket Monsters Advance Generation, película final y la mar en coche. O también llamada Pokémon Ranger y el Príncipe del Mar, el llorón de Manaphy. Voy a declarar algo fuerte, y lo digo de una. En esta peli, por fin se da lo que muchos imaginaron que iba a ocurrir con una piba viajando 4 años con 3 chabones y un moreno calentón. Zip, le hicieron un hijo a May. Bueno, bromeo. No se lo hizo Brooke, ni Ash. Su hijo es un Manaphy adoptivo y llorón. Y les comento todo esto básicamente para rellenar, porque entre los trailers y esta peli no hubo grandes diferencias, salvo que el huevo de Manaphy cambiaba de diseño. O más bien, la cápsula del huevo en el tráiler era diferente a la del filme. Además, escenas clave cambiaron de horario. El nacimiento ocurría de noche en el tráiler, dándole una aura mística que en la película, que fue de día, se perdió totalmente. Ah, dato curioso, no sé cuál es el ascendente de Manaphy, por nacer de día o de noche, pero por ser tipo agua y bastante llorón, apuesto una uña a que es del signo Piscis. Hagan sus apuestas y díganmelo en los comentarios. Y si me lo piden, también les hago un video sobre los signos del zodíaco de cada personaje. Eso sí, mientras no me roben la idea. Nivel 2. Las medias mentiras y el humo argumental. Subimos a nivel 2, las películas que nos cambiaron la trama entera y doblada, como le gusta a Bow. Y ojo que en Unova, o sea, Bianco y Nero, no aprendieron la lección. Para la película 14, dividida en Victini y Zekrom, o Victini y Reshiram, o por sus nombres en japonés, Victini y el héroe polaco Reshiram, y Victini y el héroe morocho Zekrom, los primeros trailers mostraban a Zekrom y Reshiram chocando en una batalla apocalíptica en medio de una ciudad, con Ash en el medio del fuego cruzado, como si se tratara de la película de Dialga y Palkia. ¿Adivinen qué? En las películas finales, la batalla entre los dragones es súper estática y ocurre en un castillo volador. La ciudad destruida fue puro humo de CGI para el tráiler. Y también estuvo el famoso bait de la muerte de Ash que promocionaban en los avances, pero dicha muerte duró menos que un suspiro.
Aunque si voy a decir algo bueno, fue la muerte más creíble que nos vendieron de Ash desde la película 1, solo superada por la película 20. Pero si de cambiar la trama hablamos, la película 3, El hechizo de los Snow o El emperador de la Torre de Cristal, fue un bait histórico. No necesitaron a un Pokémon de fuego para hacer humo y venderlo, ya que, como les dije en un video anterior, en esta película pusieron a Mewtwo en los trailers. ¡Qué reverenda vendida de humo! Como ya les conté, este tráiler incluye a Mewtwo. En una escena que no aparece en la película final. Si quieren saber más de esto, hagan clic en la tarjeta de arriba, donde les hablo sobre el plagio de una idea para Mewtwo en la película de Celebi. Este tráiler también usa una temática visual totalmente diferente a la narrativa final sobre los Unknown. En la película 11, Giratina y el Guerrero Celestial nos vendieron a Regigigas saliendo del bosque y a Giratina en su forma normal, antes de que se revelara su forma origen, para después cambiarlo todo en la versión del cine. Por cierto, la versión latina de esa película tuvo su estreno en una escuela de Buenos Aires, durante una presentación que hizo Gabo Ramos cuando estaba en Argentina, y fue la última que dobló. Solo quise soltar ese loco dato. Volviendo a la peli. También hay una escena descartada donde Ash atrapa a alguien cayendo del portal al mundo invertido. Y hay quienes dicen recordar a Cresselia en un tráiler perdido. Y es que en realidad aparece oficialmente tanto en la película 11 como en un episodio de la temporada 11. En la película 12, Arceus y la Joya de la Vía Loca, o llamada en Japón Hacia la conquista del espacio-tiempo, nos vendieron una batalla final hiperépica que terminó siendo mucho más descafeinada, con un Arceus naciendo de un templo griego que nunca existió. Y ojo con Sinnoh. Durante las películas de Diamante y Perla, o sea las películas 10, 11 y 12, los teasers le daban mayor foco y notoriedad a Dawn, borrando casi por completo a Brook de los avances. Ya lo querían limpiar al pobrecillo. Y no nos olvidemos de la película 23, Pokémon Los Secretos de la Selva Misionera, Pasión Morena y Tu Hermana en Tanga, o más conocida como Pokémon Coco. Ahí nos vendieron al equipo Rocket con un Cramoran capturado, como prometía el tráiler. Aunque, para ser justos, en la mayoría de los avances desde 1998 hasta la fecha, siempre hay imágenes del equipo Rocket haciendo algo que nunca sale en las pelis. Así que no me sorprende. No, te digo, ni me sorprende. También, en esos trailers, se especulaba con el legendario Celebi como protagonista de la peli, mostrándolo en el icónico encinar de la película 4. ¿El resultado? Para sorpresa de nadie, eso no ocurrió y fue más bien un cameo de 2 segundos de este Celebi variocolor. Y del encinar, ni noticias. Nunca apareció. Pura publicidad engañosa. Hijos de remil vendieron el encinar de la película vieja y a Celebi como protagonistas cuando todo fue humo de fondo. Como dato curioso, para esta película contrataron al prestigioso CEO Mabilla 11 Kishimoto Sakamoto Motomel Fujimori Masuda aka Midori-chan. No sé qué dije, pero sonó bonito.
Bueno, mi amigo Mavilla fue el CEO de publicidad para vender ese bonito humo. Y por eso la película se vendió bien. Bueno, las dos movies que voy a mencionar ahora fueron bastantes, digamos, honestas con sus trailers. Pero aún así, igual nos estafaron. Hijos de remil puta. Me refiero a Pokémon 20, Yo te elijo a vos, y Pokémon 21, El poder de todos y todas. En la peli 21 nos vendieron a Lugia, que terminó siendo otro cameo de 3 segundos. Solo apareció para saludar. Aunque, ojo acá, en el tráiler se veía a Risa encontrando la gorra de Ash traída por el viento. ¿No les suena familiar? ¿Será que esta película era un adelanto conceptual de nuestra saga Viento y Hola y Chau? Yo lo dejo ahí. Y por cierto, un dato para los conspiranoicos de la comunidad. Es exactamente la estética de nuestro proyecto, el fanfic narrado Viento y Marea, cuyo avance ya lleva meses en mi canal y pueden verlo haciendo clic acá arriba. Y en la peli 20 prometieron a Hou-Oh como el gran protagonista y fue solo un cameo glorificado. Y ni hablar de la decepción de ver un remake de Kanto que resultó ser un universo alterno sin los iniciales originales. Nada de Squirtle, ni Bulbasaur, ni Pioto acompañando a Ash y Pikachu. Nadie imaginaba que la historia sería una línea alternativa, por lo que todos se decepcionaron a lo grande al no ver a Gary como rival, ni a Misty ni a Brooke acompañando a Ash. Y hablando de estafas. Nivel 3. Traición argumental. Cambios de trama y escenas clave. En este nivel la cosa se pone fea. Vamos con la película 19, Volcanion y la maravilla mecánica, o Autómata. Muy buena por Greninja Ash, pero nos vendieron y prometieron a Zygarde 100% como el gran protagonista. ¿Y qué pasó? Este apareció menos tiempo que un anuncio de YouTube sin saltar. Nadie entendió nada, cómo surgió en su forma completa, sin que apareciera la segunda célula necesaria. ¡Canceladísimo! De hecho, la estafa de Zygarde 100% fue un caso casi similar a Kyogre en la película 9, a Lugia en la película 21, a Celebi en la película 23 y también a quienes voy a mencionar en el puesto 1 de este top. Y hasta nos mostraron un Ash furioso, súper épico, rodeado de fuego y destrucción, que desapareció del montaje final. ¡Muejejeje! Humo de la alta calidad. Borraron lo mejor del avance. Ah, también había una breve y tonta escena del equipo Rocket conociendo a Maierna antes que el grupo de Ash, y que se descartó. Turutú, turutú, turututú. En la película 18, Hoopa y un duelo histórico, o el choque de las eras, tuvimos el humo más tóxico de The Pokémon Company, el Dark Ash y los dioses falsos. O sea, digamos, nos mostraron a un Ash poseído y terrorífico en el tráiler. Y en la peli fue un chiste de 2 segundos. También esta película prometía un combate legendario hermoso que nunca se llevó a cabo de tal manera. De hecho, a Lugia lo eliminaron al inicio del conflicto, como a Krillin del torneo del poder de Dragon Ball Super. Lo despacharon más rápido que a un extra. ¿Y de Arceus? Ni hablemos. En esa película también se especulaba con la importante aparición de Arceus, pero su aparición fue simplemente un cameo.
No sé a quién, pero a alguien habría que golpear. Voy a aclarar algo igual. Esa escena del Ash re loquito persistió en la película, pero con una menor intensidad a lo que se vio en el tráiler, que mostraba a un Ash realmente terrorífico y temible. Ah, terminando con Kalos. Miren lo que hicieron acá. Pero antes, me serviría muchísimo si por favor se suscribieran, hicieran clic en la campanita y dejaran su like, porque eso me ayuda a levantar el canal y publicar más seguido. Me motivaría un montón. Ahora sí, sin más dilatación, continuemos. En la película 17, Diancie y la crisálida de la destrucción, que originalmente no traía a Diancie en el nombre, nos vendieron una tragedia griega en los primeros trailers. En su teaser se ve al trío de iniciales de Kalos combatiendo entre sí, pero no podemos llamarlo estafa, ya que los teasers son para promocionar, aunque no salgan en las pelis y puedan mentir un poquito. Acá viene lo interesante, y es que vemos al trío de iniciales escapando de la muerte por un puente de roca colapsando, ante una batalla entre Mega Scizor y Mega Absol que nunca pasó así. Estos Megas sí aparecieron en la película, pero no combatiendo entre sí. El Mega Scizor es del alto mando y apareció en la escena introductoria, mientras que el Mega Absol es de una entrenadora que combatió contra Ash al inicio de la película y años después en la Liga Kalos. Después mostraban a ese trío huyendo desesperados de la destrucción de Yveltal. Y lo peor, nos mostraban a Ash y Serena cayendo de rodillas, malheridos, viendo cómo el mundo se acababa. ¿El pago? Resulta que en la película final nada de eso pasó así. Serena nunca estuvo en esa posición trágica de rodillas. Ay, reciclaron la idea de Yveltal petrificando gente, pero nos vendieron un drama estilo Avengers Infinity War y nos dieron una aventura genérica, algo mucho más family friendly. Primera estafa. Continuamos, porque la cosa no termina ahí. En la película 10, el surgimiento de Darkrai, o también conocida como los chancletazos espaciotemporales, el tráiler nos muestra a Dialga y Palkia y presenta el nombre de la película de forma diferente a la versión final. Además se ve a Ash re épico, surcando los cielos montado en, como les adelanté al principio del video, un Pidgeot gigante para frenar a los dioses del espacio y tiempo. Para los que vieron la primera temporada, esto era la gloria. Daba a pensar, al fin, Ash fue a buscar a su Pidgeot al bosque verde. ¿Saben qué pasó en la película? Ash se sube a un globo aerostático para llegar a la torre. Ni rastro de Pidgeot en esa escena. Lo borraron olímpicamente. Pero lo bueno se los digo. En una versión eliminada, Ash subía a la torre junto a Alice en vez de Dawn. Mejor que lo cambiaran. Casi nos privan de tantas escenas shippeables. De seguro se plantearon que ese Pidgeot no era el de Ash, sino que era uno de los que sale al inicio de la película, tipo cuando están en el globo junto con los Pidgeotos, y ayudarían en el clímax a Ash a llegar hasta la torre espacio-tiempo al final. Algo así como sucedió con Flygon en la película de Jirachi. No me imagino que el Pidgeot de Ash estuviera en Sinnoh y que regresaría en esta 10ª película para prestar su ayuda como lo hizo Charizard en la tercera. Aún así, optaron por descartarlo y la trama tuvo más suspenso, ya que Ash tuvo que subir, con asistencia de Dawn, las escaleras a pie y no sobre el lomo del ave. En fin, mejor que cambiaron a la compañera de escalera a último minuto, añadiendo a Dawn en el clímax. Pero lo de la película 8, Lucario y el misterio de Mew, o Mew y el héroe de Laura, duele especialmente.
Los teasers nos vendieron una guerra Pokémon épica en el presente entre los bandos rojo y verde. Referencia clarísima a los juegos rojo fuego y verde hoja del momento. Pero en la película eso solo fue un recuerdo borroso del pasado, que terminó en un flashback. Incluso hay un tráiler perdido, donde el árbol del inicio era cortado, todo el grupo cayendo por un puente, y Pikachu protegiendo a Ash de uno de esos glóbulos rojos extraños. También había una escena de la guerra Pokémon, pero los Pokémon parecían polígonos sin texturas. El segundo teaser mostraba una escena de Lucario moviendo su aura que nunca apareció en la película final. Solo se mantuvo el frame final del título. Nivel 4. El humo más tóxico. Estafas maestras. Volvemos a Unova, la película 15, Kyurem contra los cucardos del justicialismo. Se lleva el premio a la publicidad engañosa. Nos vendieron un thriller de acción con Kyurem atacando una ciudad llena de gente a plena luz del día. Una persecución frenética en tren con Ash a bordo. Y a Iris, que no le gusta el frío, siendo atacada por un ejército de Cryogonal en un globo aerostático. ¡Pura mentira! En la película, Kyurem ataca de noche. Súper tranquilo, re chill en su búsqueda de Keldeo. Y en la persecución épica del tren, también es diferente. Ash nunca está en el tren, más que al inicio de la peli. En cambio, solo está Sylan y el tren va lentísimo en lugar de ir a la deriva por las vías. Es el bostezo más grande de la historia. ¿Y el globo aerostático en el que está Iris? Eso todavía pasa, pero en lugar de que un montón de Cryogonal ataquen e Iris entre en pánico, Kyurem simplemente lo congela lentamente por fastidio, por molesta, sin ningún ejército de Cryogonal, y por lo demás deja a Iris en paz. Como que casi nada en el tráiler se mostró en la película real, al menos no de la forma en que se presentó. Pensé que íbamos a tener una persecución llena de acción donde Kyurem estaba cazando activamente al elenco principal, pero en cambio tenemos la persecución humana más aburrida y lenta del mundo, en la que Kyurem básicamente se rinde y regresa a casa hasta que Keldeo llega a él. Nos vendieron Rápido y Furioso a todo gas, coño tío, y nos dieron un documental de tortugas, pero no ninjas. ¡Voy a callar! Y para debutar el podio, con medalla de bronce, ni los clásicos se salvan. La película 1, Pokémon la película, Mewtwo contraataca. En el primer teaser japonés, mostraba a Pikachu sobre el pichoto de Ash volando agresivamente hacia Mewtwo. En el cine, en la película final, Pichoto desapareció. Parece que a los animadores no les gusta dibujar pájaros, aunque quizás es que fue reemplazado por el Pichot del falso Gary Oak llamado Cory, la estafa original. Pero eso no es nada, nos vendieron una película totalmente distinta. Aparecían cañones del equipo Rocket que nunca vimos. Y una escena que rompió el internet tiempo atrás. Una Misty adulta con una niña sosteniendo su mano. Lo más chistoso del primer teaser, es obvio que la pelirroja era Misty de adulta con su hija y la mujer de pelo azul era Miranda, una de los personajes de la película que también quedó atrapada en la tormenta. Las teorías de la hija de Ash volaron por años, para que al final, décadas después, el director de las primeras 20 películas, Kunihiko Yuyama, dijera 20 años después. La pelirroja es una madre genérica. Cualquier parecido es pura coincidencia. ¡Mentira, viejo puto! ¡Nos mintieron en la cara! Hasta la escena de Ash cayendo al agua con Pikachu era mucho más dramática. Todo borrado o negado por los directores. Ojalá el guión original del concepto saliera a la luz pública, porque el teaser se ve mucho más interesante. Probablemente ya lo borraron y quemaron. O lo guardaron en un archivo súper secreto bajo 7 llaves. Pero aún así, espero que lo liberen en alguna década, por si acaso todavía se conserva, porque el concepto original se veía 1000 veces mucho más maduro y épico. Por cierto,
Este director dejó de dirigir las películas nuevas de Pokémon desde El Poder de Todos, por lo que ahora su rol, desde esa peli en adelante, lo tomó Tetsuo Yashima, el padre del Amour Shipping. Tal director de XYZ es muy pajín, como habrán notado los ángulos de cámara que eligió para Risa en la película 21. Pero desde que le han dado el mando principal de las películas, lo ha hecho muy bien y habrá ilusionado a muchos fans de Serena. Aunque, debo decirlo, su rol se ha cortado desde Los Secretos de la Selva, ya que desde ahí no tenemos nuevas películas. Una pena. La estafa maestra fue durante la película 16, Genesect y el despertar de una leyenda, o Genesect a velocidad extrema y el despertar de Mewtwo a todo das. Nos estafaron con la nostalgia. ¡La traición a la continuidad! En el tráiler, Ash menciona a Mewtwo como si lo reconociera del especial Mewtwo Regresa, pensando que era el de la primera película, el de Takeshi Yudo. ¿El resultado? En la peli, Ash no parece recordar a Mewtwo, y eso es Mewtwo. Digo, mutuo. Y ustedes dirán, pero claro, Ash tiene amnesia porque Mewtwo le borró la memoria en la primera peli. Y yo les diré, pero se volvieron a ver después de la primera película. Y ahí Mewtwo decidió no borrarle la memoria, ni a Ash y sus amigos, ni al trío Rocket. Y es que desde Best Wishes, Ash parece pertenecer a un universo distinto al Ash de las 4 anteriores regiones. La estafa acá fue hacernos creer que se trataba del Mewtwo de la primera película. Pero luego nos enteramos que no era el mismo Mewtwo. Nos vendieron al original y nos dieron un Mewtwo trans de un universo alterno con otra voz. Muchos dicen que fue por problemas legales con los herederos de Takeshi Yudo, quien escribió la personalidad del primer Mewtwo, como también a Lugia y Entei. Pero lo cierto es que, o sea, digamos, nos robaron la continuidad del personaje y nos dieron un reboot encubierto. También en ese tráiler, algo terriblemente terrible pasaba que hasta dejaba llorando a Pikachu. Como si Ash se hubiera vuelto piedra de nuevo. O como si le hubieran sacado el ketchup. Pero la verdad es que en la peli, al final, Pikachu no larga ni una lágrima. Y si quieren saber más al respecto, cliquen en este video. Pero véanlo al finalizar este. Ya que ahí te hablaré sobre la estafa de Pokémon Forever tras la salida de Takeshi Yudo y cómo le robaron la idea del especial Mewtwo Regresa. Ahora sí, continuamos, papus. Antes de ir al puesto 1, ¿se acuerdan de algún otro tráiler que los haya ilusionado y después nada que ver? Pausen el video un segundo y déjenmelo en los comentarios ahora mismo. Quiero leer si a ustedes los estafaron peor que a mí. Además, si quieren compartirlo a quienes les interese el anime de Pokémon, me harían un gran favor para seguir subiendo videos cada vez más seguido. Primer puesto y medalla de oro y plata para la considerada más engañosa. Pero si hablamos de traiciones... tenemos que ir al año 2010, donde la estafa suprema fue la película 13, Zoroark, el maestro de ilusiones, el bait supremo. Che, no es joda, fue la que en Japón se llamó el gobernante supremo de las ilusiones, Zoroark. Bueno, vamos a charlar de ella. El primer teaser salió en los cines japoneses en 2009 y fue un golpe bajo. Nos anunciaron que la película sería protagonizada por Lugia y Huf-Oh en una batalla épica. Todo tenía sentido. Acababan de salir los remakes de Heart Gold y Soul Silver. El hype era total. Todo el mundo explotó por los remakes de Johto, que como dije más arriba, a mi parecer son los mejores videojuegos de la historia de Pokémon. Y si están en desacuerdo, los arreglamos a golpes a la salida. ¿Capish?
Ah, mentira, no voy a golpear a nadie. Ah, por cierto, ¿se pronuncia Huou? ¿Hov-ou? Ojo, ¿por qué le ponen nombres tan complicados? Ojo-o. Encima en la serie le cambian la pronunciación a cada rato. Bueno, volviendo a la narración de la peli de Zoroark, además de la estafa del Lugia y el Jojo peleando, tras la trilogía de películas de Diamante y Perla, se había filtrado que esta cuarta película, la 13, retomaría una continuidad con Kanto y Yoto, como las pelis de Mewtwo y Lugia, pero mucho más clara. Y meses después nos vendieron algo loquísimo. Sacaron otro tráiler donde primero aparecen las bestias legendarias de Yoto con Celebi y después nos muestran a un Ash sádico y malvado. El fandom explotó pensando que volvía el Ash poseído de Pokélantis, el de la batalla de la frontera, pero en cines. Fue un engaño, que se repitió después con la película de Hoopa. Tras mostrar a ese Ash malvado de mirada sombría, llegaron a pensar que el Ash de sonrisa sádica se trataba de que Ash había sido clonado. Las filtraciones de la web indicaban que los fans de la época lanzaban teorías sobre que nuestro prota no solo iba a ser poseído, sino clonado como Mewtwo. Esto tomaba fuerza con la filtración de que la película 13 cerraría el ciclo con las películas de Mewtwo y Lugia. Como un reloj. La película 12 simbolizaba al Mesías, la película 13 era la muerte simbólica y la 14 era el renacimiento o reseteo. El nombre de la película pasó a llamarse Pokémon Z para afianzar ese final, esa muerte simbólica de Ash Ketchum y dejar la puerta abierta a algo inquietante, una nueva ilusión, un nuevo Ash sin memoria, sin pasado, sin recuerdos, sin experiencia. Un nuevo comienzo, un reinicio total. Pero claro, las películas no podían tocar la continuidad del anime. No tenía sentido romper a Ash en cine y que después en la serie todo siguiera igual. Aunque esto ya había pasado antes y nadie dijo nada. Fíjense en Pokémon 2000. Que los eventos de Tracy, conociendo al profesor Oak, no repercutieron en la serie. Volviendo a Sinnoh, en esos años se respiraba final. Se decía que el Anipoke terminaba con Ash y Dawn, y que tras esa salida derrotaría a Paul. Que la historia de Ash estaba llegando a su cierre. Algunos hasta teorizaban que esta película sería el final de la serie, por el significado del número 13, que simbolizaba el final. Al igual que la Z que tenía la insignia de la película. El número 13, la Z, todo gritaba esto se termina acá. Y es que tras los legendarios del momento, ya no habría nada más fuerte que contar. Después de Arceus en la película anterior, ¿qué podía ser más grande? El 2010 parecía el cierre definitivo, pero no. Al correr el tiempo y el espacio, todo cambió. Zoroark, Zorua. La producción cambió totalmente el enfoque de esta película hacia ellos. Y de repente, ni rastro de Lugia ni Hou. La ilusión seguía intacta, pero ya no era la misma. Ahora, la ilusión de los espectadores dependía de una cosa. Zoroark. Y es que originalmente la peli era promocionada como Pokémon Z, aludiendo al final. ¡La verdad! El Ash malvado duró 3 segundos de reloj y era solo Zoroark disfrazado haciendo una bromita. ¡Qué buena bromita! Encima, toda la película giró alrededor de Zoroark. Ni Hou, ni Lugia, ni Ho-Oh, ni Lugia, ni Hou. ¡Cállate! Ni Lugia, ni Hou nunca aparecieron. Los borraron. La peor traición de la historia.
Nos vendieron lo mismo que luego harían con Zygarde 1% y Zygarde 100% como protagonistas de la película 19. Curioso, justo hablando de un Pokémon que lleva la Z como insignia, como en esta película. Nos vendieron hype, misterio, un thriller psicológico. Nos vendieron a las perras variocolores Shining de Yoto y nos dieron un zorrito haciendo cosplay de Therian. Humo del caro, del que duele. Jugaron muy fiero con los sentimientos de todos los que jugaron los remakes de Pokémon Oro y Plata. Un chiste. Y ahí queda la moraleja. Si The Pokémon Company te muestra un tráiler, duda mucho. Porque de hecho, hablando de dudar, ¿se acuerdan de Pokémon Mente Maestra 10º aniversario? Hay un rumor fuertísimo de uno perdido, de una secuela, de que existió un especial de 15º aniversario a emitirse un año antes de la película 15. Un especial que nunca vimos, desaparecido tras el terrible Temeroto de 2011 en Japón, donde iban a aparecer personajes de generaciones 4 y 5, que hasta ese entonces no se conocían entre sí. Pienso yo que eso fue descartado en favor de la saga de Meloetta, ya que la gracia del especial era juntar a Dawn con Iris y Sylar. Así que ya sabes, la próxima vez mirá todo con lupa cuando The Pokémon Company saque un tráiler, porque seguro la mitad de las escenas terminan en el tacho de basura. De paso, un saludo a Guti de Temeroto para todos y todas. Pero ojo, presten atención a la guarida, porque me acaba de llegar una filtración gigante, un leak de fuentes internas de Japón. Dicen que la serie de Liko se va a extender por problemas de producción y que el nuevo anime Viento y Ola o Winds and Waves fue retrasado hasta el 2027 y que todo apunta a coincidir con los 30 años del Anipoke, estrenado el 1 de abril de 1997. Si querés que la detectiva Candice Argenti investigue esta información, todo sobre esta filtración masiva que retrasa el nuevo anime de Viento y Ola, y redescubrir qué va a pasar con Ash, suscríbete a la guarida ahora mismo, porque ese va a ser nuestro próximo video urgente. Y mientras tanto, si querés ver otro fraude gigante histórico de la historia de Pokémon, hace clic acá, que te cuento un chimento sobre Unova. Nos vemos en comentarios, debatir lo que sea, banda querida. ¡Chao! Television Tokyo のアニメサイトアニテレではポケモン10周年記念特別アニメ戦慄のミラージュポケモンを無料配信中。今すぐパソコンでアニテレを検索してみよう。 ¡Chao! ¡Viejo puto!